A las 2:17 de la madrugada, hora del este de los Estados Unidos, la televisión estatal iraní cortó toda su programación regular. No hubo aviso previo, no hubo transición. La pantalla se oscureció por un segundo y luego apareció un comandante de alto rango del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, flanqueado por clérigos con túnicas negras, sosteniendo un papel. Leyó una declaración en voz pausada, casi ceremonial, y con esas palabras, el mundo amaneció ante una realidad que ningún organismo de inteligencia, ningún planificador de guerra, ningún analista había previsto completamente. Irán había nombrado a su nuevo líder supremo. Su nombre es Mojtaba Khamenei. Tiene 56 años. Es el hijo del hombre que América e Israel mataron 10 días antes. Y pocas horas después de asumir la posición más poderosa de la República Islámica, entregó un mensaje dirigido directamente a los Estados Unidos. Un mensaje que la mayoría de las cadenas de noticias cubrió con una sola oración antes de continuar. Lo que él dijo en realidad, el lenguaje específico, las palabras que fueron traducidas pero nunca transmitidas en su totalidad, dice algo sobre la siguiente fase de esta guerra para la que nadie está preparado. Para entender lo que significa este día, hay que recorrer los 10 días que condujeron hasta aquí. Mojtaba Khamenei nació en 1969 en la ciudad de Mashhad, en el noreste de Irán. Creció viendo a su padre, Ali Khamenei, ascender de clérigo revolucionario a líder supremo de la República Islámica en 1989. Durante las décadas siguientes, Mojtaba operó enteramente en las sombras. Estudió teología en los seminarios de Qom, el terreno de formación religiosa más conservador del mundo chiita, bajo eruditos conocidos por su rechazo categórico de cualquier relación con Occidente. Nunca ocupó un cargo público, nunca dio conferencias de prensa. Los grupos de oposición iraní lo describían consistentemente como el fantasma que controla todo. Controló secciones significativas del aparato de inteligencia del cuerpo de la Guardia Revolucionaria y tuvo influencia directa sobre el Basí, la fuerza paramilitar que aplastó las protestas del Movimiento Verde de 2009 con violencia extraordinaria. Por todos los testimonios de todos los analistas que lo estudiaron de cerca, es más radical que su padre, significativamente más radical. Y ahora, en el día 10 de la guerra que América lanzó matando a ese padre, él es el líder supremo de Irán. Estos son los 10 días que produjeron ese resultado. El día 1, Estados Unidos e Israel lanzaron la Operación Furia Épica. Los ataques conjuntos golpearon más de 2000 objetivos dentro de Irán. En la primera oleada, un ataque de precisión en Teherán mató al líder supremo Ali Khamenei, el hombre que había gobernado Irán durante 37 años. La Casa Blanca nombró la operación públicamente. El mundo entró en estado de conmoción inmediata. Del día 2 al 4, Irán retalió. Cientos de drones y misiles balísticos golpearon bases militares americanas en todo el Golfo: Qatar, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irak. 6 soldados americanos murieron en los días de apertura. El Pentágono confirmó cada muerte. Los precios del petróleo cruzaron los $100 por barril por primera vez desde 2022. Del día 5 al 7, la Casa Blanca exigió públicamente la rendición incondicional de Irán. El canciller iraní rechazó las negociaciones ante las cámaras y declaró que Irán estaba seguro de poder repeler incluso una invasión terrestre americana completa. La guerra se amplió. Los ataques iraníes golpearon infraestructura civil en los estados del Golfo. La planta de desalinización de Bahrein fue atacada. Arabia Saudita reportó sus primeras bajas. El día 9, el presidente en funciones de los Estados Unidos hizo una de las declaraciones públicas más extraordinarias que cualquier presidente americano ha hecho en la era moderna. Declaró en el registro que el hijo del líder supremo asesinado era inaceptable para él, que el próximo líder iraní no duraría mucho sin su aprobación. Horas después, desafiando esa advertencia por completo, la Asamblea de Expertos de Irán se convocó. Seleccionó a Mojtaba Khamenei, el hijo del hombre que América mató. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria prometió lealtad inmediata, y la guerra entró en una nueva fase que nadie en Washington había planificado. Ahora vienen 3 piezas específicas de evidencia que la cobertura general está fallando en conectar.
La primera es su discurso inaugural. El primer mensaje nacional de Mojtaba Khamenei fue transmitido esta mañana. Ha sido traducido y circulado ampliamente, pero lo que la mayoría de los medios reportaron fue una versión editada. La transcripción completa, circulada por los medios estatales iraníes y verificada por periodistas independientes de habla persa, contiene un lenguaje que no fue reportado en absoluto en español ni en inglés. No simplemente dijo que Irán continuaría resistiendo. Utilizó una frase específica en farsi que se traduce directamente como una bofetada al rostro de América que la historia recordará. Declaró que Irán había logrado la victoria en los primeros 10 días y enumeró lo que eso significaba. La muerte de soldados americanos, la interrupción de la infraestructura petrolera, haber obligado a los Estados Unidos a emitir órdenes de evacuación para sus propios diplomáticos. En su primera declaración como líder supremo, nombró esas cosas victorias y prometió que la voluntad de Irán nunca sería quebrantada, que el país resistiría la agresión occidental hasta que su demanda final fuera satisfecha. ¿Cuál es la demanda final de Irán? El retiro completo de todas las fuerzas americanas de todo el Medio Oriente. Eso no es una posición negociadora, es una declaración de objetivos de guerra. La segunda pieza de evidencia es la advertencia energética del cuerpo de la Guardia Revolucionaria. Horas después de que Mojtaba Khamenei fuera confirmado, un comandante senior del cuerpo de la Guardia Revolucionaria emitió una advertencia directa a cada estado árabe del Golfo que alberga activos militares americanos. La declaración, transmitida por Al Jazeera y confirmada por los medios estatales iraníes, les dijo a los aliados americanos regionales que detuvieran a los Estados Unidos o enfrentaran nuevas represalias, y luego agregó una oración en la que todos los analistas del mercado energético están ahora enfocados. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria advirtió explícitamente de una guerra energética. En el contexto del Golfo Pérsico, esa frase significa una sola cosa: el Estrecho de Hormuz. Aproximadamente el 20% del suministro diario mundial de petróleo pasa por esa estrecha vía marítima. Si Irán la cierra o incluso amenaza de manera creíble con cerrarla, las consecuencias económicas para los Estados Unidos, Europa y Asia son catastróficas. El crudo Brent ya está en $100 por barril, subiendo desde $64 el día antes de que comenzara la guerra. Eso es un aumento del 56% en 10 días. Todos los economistas serios del sector energético corren el mismo modelo si el estrecho de Hormuz es perturbado incluso parcialmente. El crudo Brent alcanza entre $140 y $180 por barril. Los precios de la gasolina en los Estados Unidos llegan a entre $7 y $9 el galón en 30 días. Esto no es especulación, es la consecuencia documentada de una interrupción del estrecho de Hormuz, y el cuerpo de la Guardia Revolucionaria está usando exactamente el lenguaje que históricamente ha precedido a una. La tercera pieza de evidencia es lo que el propio nombramiento revela sobre quién controla realmente a Irán. Hay un detalle enterrado en el párrafo 12 o 13 de la mayoría de los perfiles de Mojtaba Khamenei que la cobertura general no ha elevado a la importancia que merece. Mojtaba Khamenei no ostenta el rango de ayatolá. El líder supremo de Irán es, por definición constitucional, la máxima autoridad religiosa en la tradición jurídica islámica chiita de gobernanza. Todo el marco de la República Islámica está construido sobre el requisito de que el líder supremo sea el jurista islámico más calificado del país. Mojtaba Khamenei estudió teología, pero nunca alcanzó el rango académico que la Constitución requiere para el cargo que ahora ocupa. Esto significa que Irán acaba de nombrar a un líder supremo que técnicamente viola el fundamento constitucional de la propia República Islámica. ¿Por qué importa eso estratégicamente? Porque dice claramente quién está realmente en control, no los clérigos, no el establecimiento religioso tradicional, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria, la fuerza militar más poderosa y más radical de Irán. Instaló a un hombre que ellos controlan, un hombre que les debe su posición por completo, como el líder supremo de un país de 90 millones de personas en medio de una guerra con los Estados Unidos e Israel, la organización que opera el programa de misiles balísticos de Irán, sus capacidades de guerra con drones y toda su red de fuerzas proxy en la región. Acaba de completar su toma efectiva del gobierno iraní, mientras una guerra con América está activamente
actualmente en curso. Eso cambia todo. Existe un contraargumento que merece consideración seria. Analistas en instituciones como el Atlantic Council y el Carnegie Endowment for International Peace han argumentado esta semana que la transición de liderazgo, incluso hacia un hombre de línea dura, en realidad crea una apertura diplomática que no existía antes. Su lógica es la siguiente: Mojtaba Khamenei no tiene un registro público, no tiene discursos documentados, no tiene posiciones formales en el historial. Un líder sin registro público es en realidad más fácil de negociar con en secreto que uno que ha pasado décadas acumulando declaraciones antiamericanas. No hay cara que perder. No hay discurso que contradecir. Además, el apoyo del cuerpo de la Guardia Revolucionaria a Mojtaba paradójicamente podría hacer que un alto al fuego sea más alcanzable, no menos. La teoría es que si el cuerpo de la Guardia controla el ejército y quiere detenerse, puede detenerse. Un líder supremo que es producto del cuerpo de la Guardia puede autorizar una detención, sin que eso constituya una capitulación política del establecimiento civil. Esos son argumentos serios, y el sufrimiento civil dentro de Irán, con redes eléctricas, sistemas de agua y redes de transporte golpeados, está generando una presión interna real y creciente por alguna forma de resolución negociada. Pero aquí es donde el contraargumento choca con la evidencia. El hombre que acaba de convertirse en líder supremo de Irán pasó su declaración inaugural declarando las bajas militares americanas como victorias iraníes y prometiendo que la voluntad de Irán nunca sería quebrantada. Ese no es el lenguaje de alguien que se prepara para negociar, es el lenguaje de alguien que se prepara para pelear. Lo que significa este momento en términos concretos para las personas comunes no requiere abstracción geopolítica. El petróleo está a $100 por barril esta mañana. Hace 10 días estaba a 64. La compañía estatal de petróleo de Bahrein declaró fuerza mayor esta mañana, lo que significa que no puede cumplir sus contratos de suministro existentes porque los ataques iraníes han inhabilitado su infraestructura de refinería. Casi 14,000 vuelos comerciales han sido cancelados desde que comenzó la guerra. Hay 40,000 soldados americanos estacionados en bases de toda la región del Golfo. 7 de ellos han regresado a casa en ataúdes cubiertos con la bandera. El Pentágono confirmó la 7ª muerte esta mañana, y el presidente que declaró que el nuevo líder iraní era inaceptable para él, respondió esta mañana a haber sido desafiado públicamente con 4 palabras. Ya veremos qué pasa. Compara eso con la absoluta certeza del lenguaje que lo precedió. Ese contraste no es un problema de comunicaciones, es un problema de credibilidad, y todos los gobiernos del mundo lo observaron. La oficina del primer ministro israelí emitió una declaración confirmando que los ataques israelíes contra Irán continuarían y que Israel atacaría a cada sucesor de Khamenei, no al nuevo líder supremo, a cada sucesor. Esta es una declaración que no coloca ningún límite superior al alcance o la duración de la guerra. El parlamento iraní se convocó y los miembros prometieron lealtad al nuevo líder supremo en una ceremonia televisada. La fracturación interna y la disidencia que algunos analistas occidentales habían predicho que emergería bajo la presión de los ataques americanos e israelíes no se materializó. La votación fue unánime. Rusia y China no emitieron declaraciones criticando el nombramiento. Ninguno lo condenó. Ambos habían sido prenotificados. Ambos guardaron silencio. En términos diplomáticos, ese silencio funciona como una forma de respaldo. La honestidad intelectual requiere reconocer lo que aún se desconoce. ¿Qué se está comunicando entre Washington y Teherán en canales privados? ¿Cuál es la doctrina estratégica real de Mojtaba Khamenei? ¿Qué hará China en las próximas semanas? Y si el cuerpo de la Guardia seguirá adelante con su advertencia de guerra energética, son preguntas que el registro público aún no puede responder. Pero lo que sí puede decirse con claridad, lo que la evidencia exige decir directamente, es esto: si los Estados Unidos lanzan una guerra para lograr un cambio de régimen en Irán y en cambio producen un régimen que es más radical, más consolidado y más controlado por su facción militar más extrema, la lección que cada otro gobierno en la Tierra extrae de ese resultado es inequívoca. Endurecer tu posición funciona, ceder no funciona. La proliferación nuclear no es solo un problema iraní, es un problema norcoreano, es un problema pakistaní, y es cada vez más un problema en estados que están observando esta guerra cuidadosamente y sacando sus propias conclusiones
lecciones sobre lo que les pasa a los países que no tienen armas nucleares cuando América decide que quiere un cambio de régimen. No se está observando únicamente una historia iraní. Se está observando una historia sobre lo que le pasa a la arquitectura de seguridad global que ha prevenido la guerra a gran escala entre potencias mayores durante 80 años. El resultado de los próximos 10 días dará forma a esa arquitectura durante los próximos 40. En el día 10 de una guerra lanzada para destruir un régimen iraní, el régimen no ha cambiado. Ha seleccionado un sucesor más radical que el hombre que fue asesinado. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria ha consolidado su control del Estado iraní. La primera declaración del nuevo líder supremo fue una proclamación de objetivos de guerra, y el hombre que dijo que el nuevo líder era inaceptable respondió a ser desafiado públicamente con 4 palabras. Ya veremos qué pasa. Hay momentos en la historia en los que la distancia entre lo que fue planeado y lo que ocurrió no puede cerrarse con mejor estrategia ni mejores mensajes. Solo puede reconocerse con honestidad. Este puede ser uno de esos momentos.